La Revolución Mexicana fue un episodio fundamental en la historia del país, que marcó un antes y un después en la búsqueda de justicia social, derechos y soberanía. Desde una perspectiva crítica, es importante reconocer tanto sus logros como sus limitaciones. Si bien logró derrocar a un régimen opresor y promover cambios en la estructura social, también dejó un legado de violencia, inestabilidad y desigualdad que persistió en décadas posteriores. La complejidad de sus actores y sus múltiples causas reflejan las contradicciones de un proceso que, aunque necesario, no resolvió todos los problemas estructurales de México de manera definitiva. En cuanto a la retroalimentación, la Revolución Mexicana nos enseña la importancia de la participación activa y consciente del pueblo en los cambios políticos y sociales. Sin embargo, también revela que los ideales de justicia y equidad pueden verse comprometidos por intereses diversos y por la lucha por el poder. La historia nos invita a reflexionar sobre la necesidad de consolidar procesos democráticos sólidos y de aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y equitativo, donde los derechos de todos sean respetados y garantizados. Finalmente, como conclusión para este recorrido, es fundamental entender que la Revolución Mexicana no fue solo un evento histórico, sino un proceso vivo que sigue influyendo en la identidad y la política del país. Su análisis crítico nos permite valorar los avances logrados, identificar las heridas abiertas y comprometernos a seguir trabajando por una sociedad más inclusiva y democrática. Solo a través de la reflexión y el aprendizaje continuo podremos honrar el espíritu de lucha de aquellos que soñaron con un México más justo para todos. Nivel 2. La existencia de infiltrados en las fuerzas revolucionarias. La Revolución Mexicana también estuvo marcada por la presencia de infiltrados en las fuerzas revolucionarias, un tema que ha generado controversia y debate. Se ha alegado que el gobierno de Porfirio Díaz infiltró a sus agentes en los movimientos revolucionarios con el objetivo de desestabilizarlos y deslegitimar sus demandas. La idea de que agentes del gobierno operaban dentro de las filas revolucionarias plantea preguntas sobre la naturaleza de la lucha por la justicia social. Algunos líderes revolucionarios sospechaban que había traidores entre sus propios rangos, lo que generó desconfianza y paranoia. Esta dinámica complicó la cohesión de los movimientos y llevó a desavenencias internas. Sin embargo, la veracidad de estas afirmaciones es difícil de verificar. A lo largo de la revolución, la propaganda y la desinformación jugaron un papel crucial en la forma en que se percibían los eventos. Las acusaciones de infiltración podrían haber sido utilizadas como una táctica para desacreditar a los oponentes o justificar acciones represivas. El uso de infiltrados también sugiere una estrategia de control por parte del gobierno de Díaz, que buscaba mantener su poder a toda costa. Esto alimentó la percepción de que la revolución era un conflicto no solo entre fuerzas sociales, sino también un campo de batalla psicológico. A pesar de las dudas sobre la existencia real de infiltrados, el tema ha sido objeto de estudios académicos y análisis históricos. La controversia en torno a este aspecto de la revolución refleja la complejidad de los conflictos políticos y sociales en México durante ese tiempo. Los conflictos internos entre facciones revolucionarias. Los conflictos internos entre las facciones revolucionarias fueron una característica definitoria de la Revolución Mexicana. A medida que los líderes como Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza luchaban por el control y la dirección del movimiento, las traiciones y las alianzas frágiles complicaron el proceso revolucionario. Las diferencias ideológicas y estratégicas entre Villa y Zapata, por un lado, y Carranza, por otro, se convirtieron en fuentes de conflictos. Villa, un líder carismático del norte, abogaba por una reforma agraria radical y la redistribución de tierras, mientras que Zapata, desde el sur, enfatizaba la justicia social y la autonomía campesina. Carranza, en cambio, era más moderado y buscaba un enfoque más centralizado y constitucionalista. La falta de unidad entre estas facciones llevó a enfrentamientos violentos y a la ruptura de alianzas. A pesar de que inicialmente compartían un objetivo común, las diferencias en sus visiones sobre cómo lograrlo llevaron a la desconfianza y la traición. Carranza, en particular, se volvió un objetivo de críticas por su disposición a sacrificar a sus aliados para consolidar su poder. La traición de Carranza a Villa y Zapata no solo fue una cuestión de política, sino también de estrategia militar. Al no apoyar las demandas de estas facciones, Carranza alienó a importantes sectores de la revolución que habían luchado a su lado.
Esto resultó en una fragmentación del movimiento y debilitó la lucha por reformas significativas. Los conflictos internos también reflejaron las tensiones sociales y económicas que existían en México en ese momento. La revolución no solo era una lucha política, sino también un enfrentamiento entre las diferentes clases sociales y sus intereses. Las facciones representaban a distintos grupos y sus demandas, lo que complicó aún más la cooperación entre ellas. La historia de la revolución está llena de relatos de traiciones y alianzas rotas. A medida que las facciones luchaban por sus propios intereses, la posibilidad de una verdadera unidad revolucionaria se desvanecía. Esto dejó a muchos revolucionarios sintiéndose frustrados y desilusionados con el proceso. Finalmente, los conflictos internos entre las facciones revolucionarias marcaron el rumbo de la Revolución Mexicana y su legado. La falta de cohesión y la traición entre los líderes hicieron que muchos de los ideales por los que luchaban quedaran sin cumplir, lo que afectó la historia política y social del país en las décadas siguientes. El derrocamiento de Porfirio Díaz. El derrocamiento de Porfirio Díaz en 1911 fue un evento crucial en la Revolución Mexicana, pero su ejecución estuvo rodeada de controversias. Díaz había gobernado México durante más de 3 décadas, y su régimen fue caracterizado por el autoritarismo y la represión, lo que provocó un creciente descontento social. La llegada de Francisco I. Madero, quien promovía un cambio político y social, fue vista como una oportunidad para el cambio. Sin embargo, el proceso de derrocamiento no fue limpio ni bien organizado. La lucha contra Díaz implicó una serie de conflictos armados y alianzas temporales entre diferentes facciones revolucionarias. Este ambiente de inestabilidad generó dudas sobre la legitimidad de los nuevos líderes que emergieron tras la caída de Díaz. Además, la violencia que se desató durante este periodo dejó una huella en la sociedad mexicana. Aunque muchos esperaban que el derrocamiento de Díaz trajera consigo paz y justicia, la realidad fue que la lucha por el poder entre los revolucionarios resultó en más conflictos y asesinatos. Esto llevó a una percepción de que la revolución había fracasado en sus objetivos iniciales. La falta de consenso entre los diferentes grupos revolucionarios y la ambición personal de algunos líderes contribuyeron a la confusión y la desilusión. La salida de Díaz no resolvió los problemas estructurales del país, y la lucha por el poder continuó, lo que generó una serie de traiciones y conflictos internos. El legado del derrocamiento de Díaz es, por tanto, complejo. Si bien marcó el inicio de una nueva era en la política mexicana, también planteó preguntas sobre la naturaleza del poder y la legitimidad de quienes lo asumieron tras el derrocamiento. La revolución, en lugar de ser un proceso unificado, se convirtió en un campo de batalla por la interpretación de los ideales revolucionarios. El papel de la prensa. La prensa desempeñó un papel fundamental durante la Revolución Mexicana, actuando como un actor clave en la difusión de información y la formación de la opinión pública. Sin embargo, la manipulación de la información por parte de algunos medios generó controversias sobre la veracidad de los relatos, lo que complicó la percepción de la revolución en la sociedad. Algunos periódicos y revistas se alinearon con diferentes facciones, utilizando su influencia para desacreditar a líderes rivales. Esta manipulación fue especialmente evidente en el caso de Venustiano Carranza, quien enfrentó campañas de desprestigio por parte de medios que apoyaban a Pancho Villa o Emiliano Zapata. La prensa se convirtió en un campo de batalla donde se libraban luchas ideológicas y políticas. La falta de ética periodística en algunos casos llevó a la difusión de rumores y desinformación. Esto no solo afectó la reputación de los líderes, sino también la percepción pública sobre la revolución en su conjunto. La confusión generada por la cobertura mediática contribuyó a la polarización entre los diferentes grupos revolucionarios. A pesar de la manipulación y los sesgos, la prensa también sirvió como plataforma para la denuncia de injusticias y abusos. Algunos periodistas e intelectuales utilizaron sus plumas para abogar por los derechos de los campesinos y la clase trabajadora, contribuyendo así a la conciencia social que impulsó la revolución. La prensa, en su complejidad, reflejó la diversidad de opiniones y experiencias durante la revolución. Los diferentes relatos y narrativas ofrecieron una visión multifacética de los acontecimientos, aunque a menudo se veían distorsionados por intereses políticos. El papel de la prensa en la Revolución Mexicana es un recordatorio de la importancia de la información y su influencia en la política.
La manipulación de la información por algunos medios puede tener consecuencias duraderas, afectando la percepción de eventos históricos y la memoria colectiva. En última instancia, el papel de la prensa durante la Revolución Mexicana destaca la necesidad de un periodismo responsable y ético, capaz de informar sin distorsionar la realidad. La historia de la prensa en este periodo es un testimonio de sus dualidades y complejidades. Nivel 3. Los conflictos entre Madero y Zapata. A pesar de que Francisco I. Madero y Emiliano Zapata compartían el objetivo de la justicia agraria, sus enfoques y estrategias eran radicalmente diferentes, lo que llevó a tensiones y conflictos. Madero, al asumir la presidencia, se encontró en una posición difícil, ya que no pudo cumplir con las exigencias agrarias de Zapata y sus seguidores. Zapata, quien lideraba el Ejército Libertador del Sur, tenía demandas claras y específicas para la reforma agraria. Su lema, Tierra y Libertad, resonaba con los campesinos que habían sido despojados de sus tierras. Sin embargo, Madero, al ser un político moderado, no estaba dispuesto a implementar cambios radicales en la estructura agraria del país, lo que generó frustración entre los zapatistas. La ruptura entre Madero y Zapata se formalizó con la publicación del Plan de Ayala en 1911, donde Zapata declaró que Madero no era un verdadero revolucionario y que su gobierno había traicionado los ideales de la revolución. Este documento se convirtió en un llamado a la lucha armada contra el gobierno de Madero y reflejó el creciente descontento entre las bases campesinas. La falta de comunicación y entendimiento entre ambos líderes exacerbó el conflicto. Madero no logró reconocer la urgencia de las demandas de los campesinos, mientras que Zapata se sentía traicionado por la inacción de Madero. Esto llevó a un ciclo de violencia y a la fragmentación del movimiento revolucionario. La relación entre Madero y Zapata es un ejemplo de cómo las diferencias ideológicas y estratégicas pueden llevar a rupturas en un movimiento que inicialmente parecía unificado. Esta división tuvo un impacto significativo en la revolución, ya que debilitó la lucha por la justicia agraria y permitió que otros líderes, como Carranza, asumieran el control. El legado de esta controversia perdura en la memoria histórica de México. La figura de Zapata se ha convertido en un símbolo de la lucha campesina y la búsqueda de la justicia social, mientras que Madero es recordado como un líder cuya visión no logró satisfacer las demandas de los más empobrecidos. Las promesas incumplidas de Madero. Francisco I. Madero, quien fue una figura central en el inicio de la Revolución Mexicana, hizo numerosas promesas a sus seguidores en términos de reformas agrarias y sociales. Sin embargo, su falta de acción en estas cuestiones llevó a muchos a sentir que había traicionado los ideales por los que habían luchado. Madero llegó al poder tras la renuncia de Porfirio Díaz, y muchos de sus seguidores creyeron que él representaba un cambio hacia un gobierno más justo y democrático. Sin embargo, la falta de implementación de reformas significativas generó desilusión entre sus bases, especialmente entre campesinos y obreros que esperaban cambios tangibles en sus condiciones de vida. El incumplimiento de las promesas de Madero se debió en parte a la presión de las élites políticas y económicas que lo rodeaban. Al intentar consolidar su gobierno, Madero a menudo optó por soluciones moderadas que no abordaban las demandas más radicales de sus seguidores. Esto creó una brecha entre sus ideales y la realidad política. La falta de acción en cuestiones agrarias, en particular, fue vista como una traición por parte de muchos campesinos que habían luchado por la redistribución de tierras. La frustración acumulada culminó en descontento generalizado que eventualmente contribuyó a la caída de Madero. Las promesas incumplidas de Madero también tuvieron un impacto en la cohesión del movimiento revolucionario. La desilusión entre sus seguidores abrió la puerta a la fragmentación del movimiento y el surgimiento de nuevas facciones que buscaban cumplir las demandas que Madero había ignorado. El legado de Madero es complejo. Aunque se le recuerda como un líder visionario, su incapacidad para cumplir con las promesas que hizo a sus seguidores ha llevado a una reevaluación crítica de su papel en la revolución. Su historia ilustra cómo las expectativas pueden chocar con la realidad política, generando desconfianza y desilusión. En última instancia, las promesas incumplidas de Madero son un recordatorio de la importancia de la responsabilidad política y la necesidad de escuchar las demandas de las bases en un movimiento social. Las alianzas temporales.
Durante la Revolución Mexicana, muchos líderes hicieron alianzas temporales con el fin de consolidar poder y lograr objetivos estratégicos. Sin embargo, estas alianzas a menudo resultaron en traiciones y conflictos, complicando aún más la situación política y social del país. Las alianzas temporales se formaron con la esperanza de unir fuerzas contra un enemigo común, como el régimen de Porfirio Díaz o el gobierno de Carranza. Sin embargo, estas uniones eran a menudo frágiles, ya que estaban basadas en intereses mutuos más que en una visión compartida a largo plazo. Un ejemplo notable de esto fue la relación entre Pancho Villa y Venustiano Carranza. Aunque inicialmente unieron fuerzas para derrocar a Díaz, la falta de alineación en sus objetivos a largo plazo llevó a una ruptura en su alianza, resultando en una serie de enfrentamientos y traiciones. La naturaleza temporal de estas alianzas también reflejaba la desconfianza que existía entre los líderes revolucionarios. Muchos se preguntaban si sus aliados estaban realmente comprometidos con los ideales de la revolución o si estaban simplemente buscando beneficiarse personalmente. A medida que la guerra avanzaba, las alianzas se rompían y se formaban nuevas coaliciones, lo que llevó a un clima de inestabilidad y confusión. La traición se convirtió en un tema recurrente, donde los líderes cambiaban de bando en función de sus intereses políticos. Las alianzas temporales también complicaron la implementación de las reformas prometidas. La falta de unidad y la traición entre líderes dificultaron la coordinación de esfuerzos para abordar las demandas de la población, lo que resultó en un descontento generalizado. En última instancia, las alianzas temporales durante la Revolución Mexicana son un testimonio de la complejidad de la política en tiempos de conflicto. La traición y la desconfianza entre líderes revelan cómo los intereses individuales pueden socavar los objetivos colectivos. La verdad sobre el Plan de San Luis. Proclamado por Francisco I. Madero en 1910, es considerado un documento clave para el inicio de la Revolución Mexicana. Sin embargo, su interpretación y aplicación han sido objeto de controversia y manipulación a lo largo de los años. El plan exigía la renuncia de Porfirio Díaz y proponía reformas sociales y políticas que buscaban democratizar el país. A pesar de su importancia, el Plan de San Luis ha sido interpretado de diversas maneras por historiadores y analistas. Algunos lo ven como un llamado genuino a la transformación social, mientras que otros argumentan que fue un documento más político que social, destinado a movilizar a las masas en contra del gobierno de Díaz. La implementación de las reformas prometidas en el Plan de San Luis ha generado críticas, ya que muchos de los ideales planteados no se cumplieron. Tras la victoria de Madero, su gobierno enfrentó dificultades para llevar a cabo las reformas agrarias y sociales que había prometido, lo que llevó a la desilusión de muchos de sus seguidores. La manipulación política del Plan de San Luis también ha sido un tema de debate. Algunos líderes revolucionarios, como Zapata y Villa, reinterpretaron el plan para alinearlo con sus propias agendas, lo que provocó conflictos de intereses y divisiones dentro de los movimientos revolucionarios. El legado del Plan de San Luis es, por tanto, contradictorio. Si bien es considerado un documento fundacional de la revolución, su efectividad y la capacidad de Madero para llevar a cabo sus promesas han sido cuestionadas. Esta controversia subraya la complejidad de las luchas políticas y sociales en México durante esta época. Nivel 4. La relación de Villa con Estados Unidos. Pancho Villa, uno de los líderes más carismáticos de la revolución, tuvo una relación compleja con Estados Unidos. Inicialmente, recibió apoyo de este país en sus esfuerzos contra el régimen de Díaz y más tarde contra Huerta. Sin embargo, esta relación se tornó problemática y culminó en una traición que afectó profundamente a Villa y su movimiento. Durante los primeros años de la revolución, Villa fue considerado un aliado por parte de algunos sectores de Estados Unidos, que veían en él una oportunidad para estabilizar la región. Villa buscaba apoyo militar y financiero para consolidar su control en el norte de México, y en varias ocasiones, recibió suministros y armamento de Estados Unidos. Sin embargo, la relación cambió drásticamente cuando Villa comenzó a actuar de manera independiente y a desafiar abiertamente los intereses estadounidenses en la región. Su ataque a Columbus, Nuevo México, en 1916, fue un punto de quiebre que llevó a Estados Unidos a intervenir militarmente en México.
El gobierno estadounidense decidió apoyar a sus rivales, particularmente a Carranza, lo que Villa interpretó como una traición a su causa. La traición de Estados Unidos tuvo un impacto devastador en Villa y su movimiento. Sin el apoyo que había recibido previamente, Villa se vio obligado a luchar en condiciones desventajosas. A medida que la situación se deterioraba, la figura de Villa pasó de ser un héroe popular a un enemigo en la narrativa estadounidense. Este cambio en la relación entre Villa y Estados Unidos resalta la complejidad de las alianzas en la Revolución Mexicana. La traición de Villa por parte de sus aliados internacionales refleja cómo los intereses políticos y económicos pueden influir en las dinámicas de poder durante los conflictos sociales. Finalmente, la figura de Villa se convirtió en un símbolo de resistencia, pero su legado quedó marcado por la traición y el conflicto. Las lecciones de su relación con Estados Unidos continúan siendo relevantes en el análisis de la historia mexicana y en la comprensión de las relaciones internacionales en contextos de lucha social. El impacto de la intervención extranjera. La intervención extranjera, especialmente la de Estados Unidos, tuvo un impacto significativo en los acontecimientos de la Revolución Mexicana. Muchos revolucionarios vieron esta intervención como una traición a la soberanía nacional, lo que generó tensiones y desconfianza hacia el gobierno estadounidense. La intervención de Estados Unidos se justificó en ocasiones como una medida para proteger sus intereses económicos y políticos en México. Sin embargo, muchos revolucionarios percibieron esto como un intento de influir en los asuntos internos del país y socavar la lucha por la justicia y la autonomía. La intervención estadounidense se manifestó de diversas formas, desde el apoyo a ciertos líderes hasta la ocupación militar en algunas áreas. Este tipo de acciones generó un sentimiento de resentimiento entre muchos mexicanos, quienes consideraban que su lucha por la libertad estaba siendo manipulada por potencias extranjeras. A medida que la revolución avanzaba, la intervención extranjera se convirtió en un tema recurrente en la narrativa de los revolucionarios. Las acciones de Estados Unidos fueron utilizadas como un ejemplo de la necesidad de mantener la soberanía y la independencia en la lucha por la justicia social. La percepción de la intervención extranjera como una traición a la soberanía nacional también llevó a un sentido de unidad entre los revolucionarios. A medida que las fuerzas externas intentaban influir en el curso de la revolución, muchos líderes y soldados se unieron en la defensa de su país y sus ideales. A lo largo de la historia, el impacto de la intervención extranjera en la Revolución Mexicana ha sido objeto de análisis y debate. Las complejidades de las relaciones internacionales y las dinámicas de poder revelan cómo la lucha por la justicia puede verse afectada por factores externos. En última instancia, la intervención extranjera en la Revolución Mexicana es un recordatorio de que la soberanía y la autonomía son elementos clave en la lucha por la justicia social. Las lecciones aprendidas de este período son relevantes hoy en día, a medida que las naciones siguen enfrentando desafíos similares. El asesinato de Francisco I. Madero el 22 de febrero de 1913 marcó un punto de inflexión en la historia de México, desencadenando una guerra civil que enfrentó a los revolucionarios contra el gobierno de Victoriano Huerta y provocó conflictos internos entre diversas facciones revolucionarias. Madero había enfrentado críticas por su incapacidad para desmantelar las estructuras del régimen de Porfirio Díaz, y su decisión de aceptar la continuidad de ciertos poderes del antiguo régimen generó descontento. La decena trágica, un levantamiento armado en Ciudad de México, culminó en la captura y asesinato de Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez, lo que tuvo un impacto profundo en la política y la sociedad mexicana, marcando el ocaso de un proyecto democrático que podría haber transformado al país. El asesinato de Pancho Villa fue llevado a cabo por Jesús Salas Barraza, Melitón Lozoya y el general Joaquín Amaro, bajo la supuesta autoría intelectual de los presidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, quienes actuaron en función de las exigencias del gobierno de Estados Unidos. Tras su muerte, el cuerpo de Villa fue enterrado en el cementerio de Parral, pero en 1926 su tumba fue profanada y su cabeza desapareció, un misterio que persiste hasta hoy. El interés por encontrar su cráneo llevó al magnate William Randolph Hearst a contratar mercenarios para buscarlo sin éxito, y una leyenda popular sostiene que cada 20 de julio, en el aniversario de su muerte, el espíritu de Villa aparece en las calles de México, recordando su trágica historia.
Emiliano Zapata fue un líder revolucionario que encabezó numerosas campañas de guerrilla, logrando importantes triunfos en su lucha por la defensa de las tierras comunales en su estado natal de Morelos. Sin embargo, su firme compromiso ideológico lo llevó a ser marginado, ya que no pudo gestionar políticamente las victorias obtenidas. Este contexto de resistencia y lucha por la justicia agraria marcó su vida y sentó las bases para su trágico desenlace en su propia tierra. En 1917, el presidente Venustiano Carranza ordenó una ofensiva contra Zapata, inicialmente sin éxito. No obstante, Carranza y el general Pablo González diseñaron un plan más efectivo con la complicidad del coronel Jesús Guajardo, quien engañó a Zapata haciéndole creer que se uniría a su causa. Este engaño culminó en un encuentro en Chinameca, donde Zapata, acompañado de un pequeño grupo, fue emboscado y falleció. Su muerte fue documentada fotográficamente y filmada para asegurar que no hubiera dudas sobre el fin de este emblemático líder, cuyo legado continuaría influyendo en la historia de México. La Revolución Mexicana, que culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, dejó a México enfrentando una serie de problemas graves, entre los que se incluyen una alarmante cantidad de pérdidas humanas y una economía devastada. La guerra cobró la vida de más de 1 millón de personas y dejó la infraestructura del país en ruinas, afectando minas, comercio y agricultura. Esta situación exigió un esfuerzo considerable para la reconstrucción del país y la consolidación de un nuevo gobierno. Además de los estragos económicos y humanos, la revolución exacerbó las tensiones sociales y la fragmentación nacional. Las diferencias entre las diversas facciones que lucharon contra el régimen de Huerta se profundizaron, dando lugar a nuevos conflictos internos. Esta fragmentación complicó aún más el proceso de unificación y consolidación de un gobierno estable que pudiera abordar las diversas problemáticas derivadas del conflicto. A pesar de las esperanzas de un cambio significativo, la revolución no logró eliminar la desigualdad social que había prevalecido antes del conflicto. Grupos como los indígenas y campesinos continuaron enfrentando serias dificultades, y la lucha por la tierra generó nuevos conflictos en torno a la redistribución de propiedades. Aunque se introdujeron reformas en la educación pública, los desafíos para garantizar el acceso y mejorar la calidad educativa permanecieron, evidenciando que el camino hacia una sociedad más justa y equitativa aún estaba lejos de ser alcanzado. Si llegaste hasta acá, regálame un like, comparte el vídeo con tus amigos, suscríbete para más contenido como este, activa las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Hasta la próxima.